Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech, Casa del Camino, en Cuernavaca, Morelos. Les saluda el rabino Mijael Ávila. Y en este día, que es el día 7 de Nisan del año 5765, 16 de abril del año 2005, voy a compartir una perashá que se titula Metzora, que traducido al español bien pudiera ser aquella persona que está enfermo de una enfermedad cutánea, y que al español la traducen como lepra, sin embargo no es la lepra convencional. Levítico capítulo 14, versículo 1, Levítico 14, 1, y esta porción termina hasta Vaikra, Levítico capítulo 15, versículo 33. En esta porción de Levítico capítulo 14, verso 1 dice así: y habló el Eterno a Moshe diciendo, esta será la ley tocante al leproso en el día de su purificación, cuando será llevado al sacerdote. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, so tiyeh torat a Metzora, beyom taorato, Beuba el Acohen. La semana pasada yo les compartía un tema que estaba relacionado con la impureza, ¿verdad? En esta perashá que se titulaba Tazria. ¿Cómo se le llamaba en el hebreo a la impureza? Tamé, ¿verdad? Hoy voy a compartir el segundo tema que va a venir a complementar esta enseñanza de Tamé con lo opuesto. Lo opuesto a la impureza sería la pureza, del hebreo Toar. Repitan conmigo. Toar. Puro. Toar es el sustantivo masculino puro. Su verbo es taer y su adjetivo es taor. Algo cuando no es puro le decimos que es taor, porque es el adjetivo taor. Voy a pedirles que vayamos al libro de Teilim 51:2. En donde, en este libro de Teilim 51:2, David Amelech, David el rey, escribía inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, en este libro, y decía lo siguiente: lávame más y más de mi maldad. ¿Se acuerdan de ese pasuk? Y límpiame de mi pecado. La pregunta es, ¿a qué se refería David Amelech cuando le piden al Eterno que lo limpie? La pregunta es, ¿ustedes deberían de pedirle al Eterno que los limpie? Bueno, pues vayamos a considerar lo que escribe el Eterno en estas Kitbei HaKodesh, en sus Sagradas Escrituras, para que veamos la consideración al respecto de la pureza Taor. Baruch Hashem, en este año tenemos la oportunidad de leer separadas esta perashá. En el transcurso de 3 años la leemos junto con las de la semana pasada, que sería Tazria, pero en este año tenemos la oportunidad de leerla separadas. Así es que comencemos con la enseñanza. La palabra Taor la traducen al español como puro o como limpio. Taor, puro o limpio. Y veíamos la semana pasada que sería lo opuesto a Tamé, ¿verdad? Entonces Tamé impuro, Taor puro. Y en el caso de ambos, su referencia puede implicar, y esto es algo que deben de prestar mucha atención, un estado de impureza o de pureza, ¿verdad? Pero aquí voy a hacer una pertinente aclaración que viene a complementar la enseñanza de lo impuro. Tanto el estado de pureza como el estado de impureza tienen relación en 2 sentidos. ¿En cuáles son los 2 sentidos? Vamos al libro de Yehudim, la carta que se le conoce comúnmente como los Hebreos, en el Pacto Renovado, en el Brit Hadashah, Hebreos capítulo 9, verso 13. Y es interesante porque cuando leemos la carta a los Hebreos, tenemos que considerar que la gente a la cual es el destinatario de esta carta son judíos que conocen a la perfección todo aquel servicio que prestaba nuestro pueblo para con el Eterno. De tal manera que en este libro, Hebreos capítulo 9, está haciendo una descripción de las ofrendas, de los korbanot, los sacrificios que se llevaban a cabo en el Santo Templo, llamado en el hebreo Bet HaMikdash. Hebreos 9:13 dice ahí: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne. Fíjense esta última parte, santifican, ¿pero para qué? Para la purificación, ¿de qué? De la carne. Si ustedes han venido prestando atención a las lecturas de las Perashot que hemos venido leyendo, las porciones en las que se subdivide el Humash o los primeros 5 libros de Moshe, que a lo largo de un año leemos sábado con sábado, con esta lectura nos damos cuenta de que dice la Escritura que si las cenizas de la vaca alazana, sobre los tumá, ¿quiénes son los tumá? Los impuros, ¿verdad? Una persona que era impuro se le llamaba tumá, ¿verdad? Solo se purificaban, taer, la carne. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasuk? Que de alguna manera, cuando una persona se impurificaba, esta impurificación debía de tornarse en purificación en 2 sentidos. En un sentido físico y en un sentido espiritual. A la limpieza espiritual, muchos le llegan a llamar ceremonial. Y si no lo entienden ahorita, les voy a pedir que vayamos al libro de Levítico, capítulo 15, verso 13. Levítico 15, 13, y presten atención a lo que vamos a leer en el sentido de lo que yo les estoy diciendo. Tanto la pureza como la impureza tienen una repercusión tanto en lo físico como en lo espiritual, pero hay 2 momentos específicos que nos los va a ilustrar a partir de este pasaje, de esta perashá. Dice ahí Levítico 15:13, cuando se hubiere limpiado, taer de su flujo, el que tiene flujo, contará ¿cuántos días? 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo con aguas corrientes, y será limpio, taer. Fíjense que dice que va a contar 7 días desde su purificación. Fíjense que si lo leemos con detenimiento, parece una contradicción de la Escritura. Porque dice que ya fue limpiado de su flujo, y en ese momento le llama que ya está puro. Y a partir de su estado de pureza cuenta 7 días, y ahora se vuelve puro. Como quien dice, 2 veces puro. ¿Sí lo notan ustedes? Voy a volver a leer. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, si se fijan que ya está implicando que está limpio, contará 7 días desde su purificación. O sea, ya estoy limpio, cuento 7 días, lava sus vestidos, lava su cuerpo en aguas corrientes, y entonces, por segunda ocasión es puro. ¿Qué es lo que está implicando esto? Ojo, Ajim. Que el estado de impureza, en algunos casos, implica 2 cosas. Una purificación de orden físico, y la segunda, una purificación de orden espiritual, o conocido por algunos ceremonial. Ustedes saben que las truzas, los calzones, los bikinis, digámoslo, la ropa interior, pues no tiene muchos años de que fue empezada o inventada precisamente por el hombre, ¿verdad? El brasier de la mujer, o sea, tiene algunos cuantos años en realidad que fue inventado. Y una historia que tanto los calzones como cualquier ropa interior ha venido evolucionando, pero en los tiempos escriturales no había de eso. No había toallas íntimas para las mujeres, había trapos. Y hoy en día, con el avance de la ciencia, nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso de una mujer que tiene una toalla íntima, que en gran medida ya no nada más absorbe el flujo, sino ahora hasta los olores, ¿verdad? ¿Qué es lo que está implicando esto? Que en los tiempos escriturales, cuando las mujeres o los hombres tenían una emisión de flujo, llámese sangre, llámese semen, en el momento en el cual esta persona con sus vestimentas de todos modos iban a posarse sobre una silla, sobre una cama, había un gran riesgo
de que este flujo pudiera estar contaminando el lugar en donde se sentaba, el lugar en donde se acostaba. De tal manera que esa emisión de flujo, llámese semen o llámese sangre en el caso de la mujer, al entrar en el contacto con el ambiente y con el oxígeno, inmediatamente son partículas que se están entrando en una contaminación, de tal manera que son un foco de infección. Y en estos tiempos que estamos viviendo, muchas de esas situaciones han venido de alguna manera a mitigarse la posible consecuencia de estar en contacto frecuente con flujos precisamente de las personas. Yo recuerdo hace, pues no sé, son unos cuantos meses, yo entré a orar por una persona que tenía SIDA. Yo no quisiera que ninguno de ustedes viviera esta experiencia, porque en ese momento te obligan a vestirte casi como astronauta, te portas, yo recuerdo que traía el cubrebocas y me estaba ahogando, me empezó a dar náuseas porque no podía respirar bien. Entonces yo entro al pabellón en donde estaban pura gente con SIDA, y en ese momento, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Cada uno de ellos estaba en diferentes condiciones. Muchos de ellos estaban en unas condiciones de supuración, estaban emitiendo dentro más bien en su cuerpo, muchos fluidos o líquidos que la gente que está en contacto con ellos debe de guardar toda la pulcritud y la limpieza, porque no nada más puede ser susceptible una persona que entra a un pabellón de personas que tengan SIDA a ser contaminada, sino viceversa, ¿verdad? Cuando una persona está enferma de gripa o está enferma de alguna enfermedad, se les pide no entren, por favor. De tal manera que cualquier emisión de nuestro cuerpo, al entrar en contacto con el ambiente, puede ser un foco infeccioso. De tal manera que le dice el Eterno, ojo, va a haber dos momentos en los cuales te vas a purificar. Uno, se acabó tu emisión de flujo, a la mujer o al hombre. Y en ese momento le dice, cuando ya fuiste limpio, ya que eres puro, ahora hay un segundo proceso para completar esa pureza. ¿Cuál es ese segundo? 7 días, y después te lavarás tus vestidos, te presentarás y entonces serás puro. ¿Sí se dan cuenta de estos dos momentos? Esto es muy importante entenderlo, sobre todo por las connotaciones que van a tener en estos tiempos contemporáneos. Bien, voy a continuar. La persona, entonces, como hemos leído, después de los 7 días tenía que bajar a la tevilá, ¿verdad? Ojo, cuando está implicando que él iba a lavar sus vestidos, iba a lavar su ropa, contrario a lo que pudieran pensar algunas corrientes, que el bautismo, que así se le llaman por algunas corrientes, más correctamente las inmersiones, solamente es una invención de Yohanan Amadvili que viene a partir de Yeshua Mashiach, esto es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí las implicaciones que tiene escriturales de lavará su cuerpo en aguas corrientes, está implicando una cosa, amados, la tevilá. Y ojo, a pesar de que no lo dice literalmente, se los voy a demostrar más adelante cómo es que está hablando de la tevilá. Por favor, nada más tomen atención que en este caso, cuando terminaba un periodo y se iban a purificar, bajaban a la tevilá, y ese era el evento físico en el cual la mujer o el hombre, después de subirse de la inmersión, estaban demostrando físicamente ese deseo precisamente de renacer para un ciclo nuevo en su vida. Vamos a ver otro ejemplo, Números 19:12. Ahí dice, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Otra vez, ¿sí se fijaron? Dos momentos, al tercer día se purificará y al séptimo día limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo. Dos momentos, Levítico 19:19. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Ojo, ya se había bajado la tevilá, pero se esperaba hasta que llegara la noche. ¿Por qué a la noche? Porque es un nuevo día. Contrario al calendario católico romano en el cual vive el occidente, ¿por qué se tenían que esperar a la noche? Porque la noche está implicando un nuevo
día, ¿verdad? Números 31:24. Además lavaréis vuestros vestidos al séptimo día y seréis limpios y después entrarán en el campo. Nuevamente, dos momentos de limpieza. Un perfecto ejemplo de la limpieza o tahor es cuando llegaba Yom Kippurim. ¿Qué es Yom Kippurim? ¿Cómo se le conoce esa fiesta? Como Yom Kippur. O sea, el día de expiar o de cubrir, que sería literalmente, que viene del hebreo kapar o kafar. Y en este caso Yom Kippurim sería el día de expiaciones o de momentos para cubrir. En este día, vean Levítico 16:30, ¿qué es lo que pasaba en ese día con nuestro pueblo? En ese día se efectuaba la expiación de nuestro pueblo y ellos iban a experimentar una limpieza, la cual en ese caso se iba a presentar mediante una teshuvá, o sea, un arrepentimiento, a la cual el pueblo se iba a ver obligado a realizar. Levítico Baikra 16:30, porque en este día se hará expiación por ustedes. ¿Y qué dice? Y serán limpios de todos sus pecados delante de el Eterno. Fíjense que durante un ciclo de su vida, llegaba un momento, el momento especial en el cual el Eterno se reconcilia con el hombre y es el perfecto momento designado, no por el hombre, ni por Moshe, ni por los judíos, sino por el mismo Eterno, para que sea un día perfecto de perdón, de arrepentimiento. ¿Cuándo? Yom Kippur. Todos los días el Eterno perdona, pero por supuesto que todos los días el Eterno perdona, ¿verdad? Pero así como cualquier día es bueno para casarse, pero las personas designan un día para casarse, o el Eterno, todos los días son buenos para casarse su pueblo con el Eterno, pero un día se va a casar. Asimismo hay un día de Pesaj y así ahí mismo hay un día perfecto para reconciliarse el hombre con el Eterno. ¿Cuándo? El día de Yom Kippur. Y en ese día dice el Eterno que serían limpios, pero a través de una forma, en este caso de una teshuvá. Ahora, antes de avanzar, quisiera retomar los ejemplos que vimos precisamente la semana pasada y que complementan los de esta. La semana pasada yo les di una serie de eventos en los cuales las personas se impurificarían, ¿verdad? Ahora voy a dar lo opuesto, una serie de eventos en los cuales las personas se deben de purificar. Obviamente estos dos eventos son complementarios y en muchos de los casos son los mismos, ¿verdad? Así es que les voy a pedir, sobre todo para los que nos están escuchando, que visiten el portal en el cual van a encontrar en la sección Perashá Shavua, en la sección anteriores Perashot, ahí buscan ustedes la Perashá Tazria del año 5765 y van a encontrar precisamente este listado del que les estoy hablando, que sería complementario a esta Perashá de Metzora. Ok, inciso A, ¿cuándo una persona necesitaba purificarse? A, la mujer necesitaba purificarse si tenía flujo de sangre. Levítico 12:7. Y él los ofrecerá delante de Hashem y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz a hijo o hija. Estoy dando un ejemplo genérico de sangre, ¿eh? No estoy hablando nada más de la menstruación. En este caso está hablando la escritura de cuando termina de dar a luz, ¿verdad? B, el contacto con dioses extraños requiere una purificación. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos. De tal manera que cuando una persona entraba en contacto con ídolos, ¿qué se requería? Una purificación. Inciso C, la persona que es limpiada de tzarat, lo que comúnmente se le conoce como lepra, tendría que ser declarado como taer por el sacerdote. Levítico 13:6. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Hará erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Inciso D, el varón que emite flujo de semen necesita purificarse. Levítico 15:13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con aguas corrientes y será limpio. Inciso E, el que come animal despedazado igualmente se deberá purificar. Y cualquier persona, Baikra, Levítico 17:15.
Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lasvará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, y entonces será limpio. Inciso D, segunda de Crónicas 34:3. Dibrei Yamim. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Elohim de su padre, y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. De lo que estoy hablando es de que las personas relacionadas con la idolatría necesitan purificación. Bien, entonces fue una lista cortita que complementa las de la semana pasada. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿A través de qué o por qué forma o por qué método una persona se puede purificar? ¿A través de qué forma, a través de qué método una persona se puede purificar? 3 cosas fundamentales para la purificación. ¿Ok? 3 cosas fundamentales para la purificación. 1, a través de ofrendas o korbanot. 2, a través del agua. 3, a través del fuego. ¿Correcto? El agua, el fuego o los korbanot son elementos que sirven para purificar. ¿Correcto? Para purificar. Pero estas 3 cosas que sirven para purificar, ojo, están concluyendo la etapa de una purificación ceremonial, o lo que es lo mismo, espiritual. Primer ejemplo de una purificación a través del corbán, de la ofrenda, Levítico 14:4, Vaikra 14:4. El sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Yeshua nace, nuestro Mesías? Él nace y dice que su mamá debió de haber ido presentado un corbán. ¿Por qué? Por concluir con su periodo en el cual ella tenía que guardar después de haber dado a luz a su hijo. ¿Correcto? De tal manera que Yeshua, desde que nació, en su entorno se vivió todo esto que está escrito en la Torá, ¿verdad? Y desde luego Él es nuestro ejemplo. Segundo ejemplo, por fuego o por agua, Números 31:23. Números Bamidbar 31:23. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas harán pasar por agua todo lo que no aguanta fuego. Aquí, sobre todo para las mujeres, hay un momento en el cual los utensilios de la cocina en medio de nuestro pueblo se les cacheriza. Sobre todo cuando ahora acabamos de pasar la fiesta de Pesaj, como es mitzvah no tener nada de levadura, ¿qué es lo que se hace con todos aquellos utensilios que son de metal? Lo que sucede es que se pasan por fuego. De tal manera, no me refiero a que lo estén pasando por fuego como si fuera idolatría, no, sino me estoy refiriendo a que se calientan de tal manera que adquiere el mismo metal el calor del mismo fuego. ¿Estamos de acuerdo? En muchos de los casos se llega hasta el límite de llevarlos casi al rojo vivo. Obviamente no en todos esto es factible y obviamente no lo podemos en muchos de los casos en el hogar, pero se cacheriza una olla, se cacheriza una cuchara, se cacheriza un cuchillo o un tenedor. ¿Por qué? Porque son elementos que, como dice la Escritura, aguas. Números 31:23, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas harán pasar por agua todo lo que no aguanta fuego. ¿Qué es lo que pasa con los utensilios cuando no aguantan fuego? Si es un utensilio de madera, ¿por dónde se tiene que hacer para cacherizarlo? Pasarlo por agua. Y con esto entendemos lo que dice en el Brit Hadashah, ¿verdad? Que dice el Brit Hadashah que se tenían que pasar por diversas abluciones
¿Sí se acuerdan que lo dice el libro de Hebreos? Por diversas abluciones. ¿Cuáles son las abluciones? En el estricto sentido, son las inmersiones, las abluciones del griego baptisma, ¿verdad? En el hebreo tevilá, serían sumergir. De tal manera que no nada más las personas, sino también los utensilios, de alguna manera, pasaban por un proceso de purificación. Pues bien, vayamos al libro de Nehemías 12:30. ¿Cuál es el objeto de que algo se deba de purificar ceremonialmente o espiritualmente? Les pregunto yo. ¿Cuál es el objeto? El objeto es sencillo. Darles la posibilidad de entrar en contacto con las cosas santas. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto lo deben de entender muy bien, esto que estoy diciendo, y es muy, muy importante. ¿Cuál es el objeto de purificar ceremonialmente a las cosas? El objeto por el cual se purifican a las cosas o a las personas es entrar en contacto con lo santo. ¿Correcto? Imagínense ustedes esto. Se encontraba el santo templo. ¿Era un santo lugar? ¿El Bet Hamikdash? Sí. ¿Este lugar, esta sinagoga es santa? Las iglesias que ven ustedes por allá afuera, las congregaciones que ven ustedes por allá afuera, ninguna de ellas es santa. Y si les parece blasfemo, que busquen capítulo y versículo para demostrarlo. Pero ningún lugar de estos es santo, no. El lugar que era santo era el que destinó el Eterno y lo llamó su santo templo. Ese lugar que era santo es como decir, bueno, si tú vas a entrar a ese lugar que es santo, ¿cómo debes de ir vestido? ¿Cómo te debes de conducir? ¿Cómo debes de estar ante la presencia de eso que es santo? Vestido, obviamente, de pureza, de limpieza, para entrar en contacto con esas cuestiones que son santas. Ojo, no que designen las personas que es santa, sino que el Eterno designó que es santo. Y esto es algo que debemos de entender muy bien, porque si yo estoy hablando de un proceso de purificación ceremonial, y por cuanto hoy en día el santo templo no está en pie, les pregunto yo, esa forma de concluir con una purificación ceremonial, ¿se necesita hoy en día? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque no existe el santo templo que obligue a las personas a asistir vestidos de pureza, a asistir vestidos de limpieza. ¿Sí me estoy dando a entender? De tal manera que muchas de las cosas que las congregaciones a rajatabla dicen, mujer, si tú estás menstruando, no vengas aquí a este lugar que es santo, están cometiendo muchas blasfemias delante del Eterno. Primero, su congregación no es santa, ¿verdad? El lugar en donde están no es santo. Y todavía además impedirle a las personas o a las mujeres que vengan a la congregación, les están privando de un derecho que se tiene. Punto. Pero si estuviera en pie el santo templo, aguas mujer, no te vayas a parar ahí porque quizá te vaya a pasar como a hombres o a mujeres a lo largo de la historia de nuestro pueblo que no estando en condiciones de limpieza, el Eterno aniquiló su vida. De tal manera que este proceso de purificación ceremonial viene a ser obligatorio en el tiempo del Bet Hamikdash. Hoy en día está vigente, sí está vigente. ¿Puede ser empleado? No puede ser empleado. ¿Por qué no puede ser empleado? Porque no está en pie el santo templo. Así es que, como sucedería, oye, de repente yo veo a una persona y a una mujer, como lo hacen, no le voy a dar la mano porque yo no sé si vaya a estar menstruando o no vaya a estar menstruando, y detrás de estar menstruando me vaya a impurificar. Oye, sí, chucha, qué santo te estás viendo, ¿verdad? Ojo, si estuviera el santo templo de pie, otra cosa sería. Veámoslo ahí mismo en Nehemías 12:30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas. ¿Y qué más dice que hicieron después de purificarse ellos? Y purificaron al pueblo y a las puertas y al muro de la sinagoga, de la iglesia, del templo, del santo templo, sí.
¿Estamos de acuerdo? Eso sí lo estaban ellos purificando porque era algo que era propio de purificar. De tal manera que en el Santo Templo, las puertas, los muros, pasaban precisamente por este momento de purificación. Vean 13:9 del mismo Nehemías. Nehemías 13:9. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Elohim, las ofrendas y el incienso. Esto es, después de que las cámaras en donde se guardaban los utensilios y las cosas del Eterno había sido profanado este lugar, se le purificaba y ya regresaban las cosas santas a volverlas a guardar ahí. Ahora, Ajim, ¿están entendiendo esto de la purificación y de la impurificación relacionada con el Santo Templo? ¿Lo están entendiendo? Bien. Vamos al libro de Baikra, capítulo 14, verso 9, Levítico 14:9. ¿Cómo es que se llevaba a cabo la purificación a través de agua? ¿Cómo es? Levítico 14:9. Y al séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo el pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo con agua, y será limpio. Ahora, esto de lavar con agua su cuerpo está implicando agarrar jabón sote o fab y decir, y agarrar tus ropitas y empieza la olla. Iba a decir una tonadita de un chiste, pero qué bueno que no me salió. Entonces, no se están refiriendo necesariamente este tipo de lavado a un lavado con detergente, con jabón, no. Están hablando de la conclusión de un periodo de purificación ceremonial. Ojo, cuando la mujer terminaba su flujo menstrual, ¿se iba a lavar con jabón? ¿Sí o no? Ay, las mujeres se me quedan viendo así como diciendo, no, ¿de qué nos habla? ¿Acaso se irán a lavar? A ver, voy a volver a preguntar. Cuando la mujer terminaba su periodo menstrual, ¿se iba a lavar con jabón? ¿Sí o no? Pues, ¿no? ¿O, sí o no? A ver, voy a preguntar a los varones. Varones. Ya no me gustó la respuesta de las mujeres. Varones, cuando las mujeres terminaban su flujo menstrual, ¿se lavaban con jabón? No, ¿por qué no? Porque no existía jabón, se agarraban tierra y con eso se lavaban. Con lejía se lavaban. Ojo, terminaban su periodo menstrual, se lavaban ellas higiénicamente, pero al séptimo día se iban a lavar, no higiénicamente, ceremonialmente. El hombre terminaba su flujo de la noche, se lavaba higiénicamente, pero ceremonialmente se lavaba hasta el séptimo día. Así es que después de haber reprobado tanto hombres como mujeres, okay. Bien, después de haber reprobado, vayamos al libro de Segunda de Crónicas 30:17. Segunda de Crónicas 30:17, y dice así: porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían limpiado, para santificarlos a Hashem. Aquí está hablando de un evento que era de alguna manera sui generis, diferente, que era la celebración de Pesaj, la segunda ocasión. ¿Verdad? No. Pesaj, Sheni. Pesaj Sheni, que sería el segundo Pesaj. En ese momento dice la Escritura que los levitas sacrificaban Pesaj por todos los que no se habían limpiado. ¿Qué es lo que había pasado? Celebraron Pesaj nuestro pueblo, pero unos estaban contaminados ceremonialmente porque habían tenido contacto con muerto. Un mes después de celebrar Pesaj, volvían a cenar y los sacerdotes volvían a llevar a cabo los sacrificios de Pesaj por aquellos que en su oportunidad no estaban vestidos como de boda. Esto es, no estaban acorde para poder celebrar ceremonialmente la festividad de Pesaj, ¿verdad? Ahora,
Miren, Ajim, en este caminar, en este andar que el Eterno me ha permitido en su misericordia vivir, yo me he encontrado con infinidad de gente que está metida en una corriente, o dice estar metida, pero que cree y piensa que por decir, yo recuerdo hace no mucho tiempo, yo conversaba con un varón que era reconocido por su congregación como rabino, y yo recuerdo que lo único que hacía este varón, no, es que nos vamos a ir a la congregación a hacer la mikveh, y hacer la mikveh, y de ahí, o sea, ya con decir el término mikveh, como que le da un caché, y yo de repente le pregunté, ¿y a qué te refieres con mikveh? Pues es el bautismo. Y le dije, varón, ven para acá, varón. La inmersión se llama tevilá, no se llama mikveh. Mikveh es el lugar en el cual te lo vas a hacer. Pues bueno, si yo les preguntara a ustedes, como alguna vez lo hice, tanto hablamos de kosher, ¿en dónde se encuentra en la Biblia el término kosher? Tanto hablamos de tevilá, ¿en dónde se encuentra en la Biblia tevilá? Digo, porque pudieran decir, en el Brit Hadashah, ¿verdad? Ahí está bien fácil. Pues debemos de considerar que lo que creemos tiene que estar amparado en las Sagradas Escrituras. Y yo les pudiera decir que esto que yo estoy compartiendo, que cuando una mujer termina su flujo, baja a la inmersión, yo les puedo garantizar que en muchísimas congregaciones se predica esto. Estarían entendiendo que cuando un hombre termina su flujo, baja la tevilá, a la inmersión, y cuando ellos leen, dicen, ahí está bajando a la tevilá. Y hasta ahí todo me parece muy bien, pero la pregunta es, ¿lo pueden demostrar escrituralmente? ¿Por qué? Porque cuando dice ahí, lavarán su cuerpo, no está diciendo necesariamente que están bajando la inmersión. O lo que es lo mismo, platicábamos hace rato de Shabbat. Decíamos, bueno, es que existen Shabbat entre semana. Ok, muchas congregaciones judío mesiánicas pueden predicar que hay Shabbat entre semana. Y eso yo no tengo la menor duda de que sucede. Pero de eso a demostrar con capítulo y versículo el Shabbat entre semanas son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Porque podrán leer ahí Shabbatón, pero ahí no dice que es entre semana. ¿Verdad? No lo dice. De tal manera que hay necesidad de demostrarlo. Y por eso es que lo que les voy a demostrar es la alusión del lavatorio del cuerpo, llevándolo a una relación directa con la inmersión. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es una percepción mía, no es una percepción del judaísmo, sino es una realidad que se puede ser demostrada con la Escritura. Y para ello vayamos al ejemplo de Naamán. Segunda de Reyes 5:10. Segunda de Reyes 5:10. ¿Se acuerdan ustedes? Este varón Naamán, general de qué ejército? ¿Perdón? De los asirios. De repente le platican de un varón conocido por su mamá como Eliseo. No es cierto. Es como si yo les dijera, es que Jesús conocía a su mamá como María. Sí, cierto. Jesús sí conocía a su mamá como María. Pero mi Mesías Yeshua no conocía a su mamá como María. Mi Mesías Yeshua conocía a su mamá como... o como Guadalupe. Como Miriam. A ver, mi Mesías le decía a su papá, oye papá José. No. ¿Cómo conocía mi Mesías Yeshua a su padre? Yosef. Entonces, la mamá no le decía, Eliseo, pórtate bien, ya te lo dije. No. ¿Por qué la insistencia de decir sus nombres en hebreo? Por una sencilla razón. Porque son los que deben de ser. ¿Estamos de acuerdo? Porque así lo conocía su papá, así lo conocía su mamá. Así lo conocía su abuelo, así lo conocía su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, ¿cómo lo conocía? Elisha. Repitan conmigo. Elisha. A Yeshua, Yeshua. A Elisha, Elisha. Bueno, Elisha, el que algunos conocen como Eliseo, lo fueron a buscar un varón llamado Naamán, porque lo que estaba buscando este varón llamado Naamán era una cosa. ¿Saben qué era?
encontrar una sanidad divina para su zarat. Y esta sanidad divina llega a la casa de Elisha, toca, ¿y qué creen? Ni siquiera se dignó Elisha en salir. Mandó a su siervo y le dijo, ve, dile que se vaya y se sumerja. ¿Cuántas veces? ¿Acaso 7 veces le suena en esto que hemos estado compartiendo? ¿Qué le dice? Versículo 10 de Segunda de Reyes 5. Melahim. Entonces Elisha le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Él, desde luego, ignoraba. Ojo, Naamán no sabía nada de Tevilá, ¿verdad? No sabía nada. En el libro de Hebreos capítulo 6, dice ahí, la doctrina, al español se lee, de bautismos, en plural y no en singular. ¿Por qué no en singular? Porque no existe una inmersión, sino existen muchas inmersiones. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que Naamán no era judío, no conocía nada acerca de la Tevilá, y no sabía que era bien diferente bajar a la Tevilá para purificación que irse a lavar a su casa con jabón sote. Era bien diferente. Versículo 12. ¿Qué dijo Naamán? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, iluso Naamán. No obstante, sus siervos le instaron a reconsiderarlo. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, Abí, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces, lávate y serás limpio no está implicando tomar jabón y tallarse, ¿verdad? Versículo 14. Él entonces, fíjense cómo estoy demostrando que lavarse no está implicando tomar jabón y tallarse. ¿Cómo lo voy a demostrar? Ahí mismo lo dice el verso 14. Él entonces agarró un zacate, le untó un poco de jabón, fue al río y se empezó a tallar, porque le había dicho el profeta que se lavara. Ojo, no está implicando eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se agarró el jabón y se talló? No. Fue, y las implicaciones eran ver y sumérgete. Léenos el verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿tomó un jabón y se lavó? No. ¿Qué fue lo que hizo? Se sumergió para que su carne fuera restaurado, y esto se le conoce en el hebreo como tevilá, del hebreo tabal, sumergirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Cuando está implicando la escritura zambulló, en el hebreo, precisamente la palabra, en su raíz etimológica es de tabal, sumergirse. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tradujeron al español zambulló, es sumergirse. Así es que con esto les estoy implicando. El profeta le dice, ve y lávate. Ojo, no se está lavando con jabón ni con zacate, sino va y se sumerge. Esta es la relación perfecta cuando en el Eterno dice a la mujer, ve y lava tu cuerpo. Al hombre, ve y lava tu cuerpo. ¿Está implicando lavarse con jabón? No. Está implicando sumergirse. ¿Verdad? La pregunta es, de todo esto que hemos estado viendo, y pudiéramos decir, ¿de qué nos sirven estos tiempos? ¿Para qué le serviría a la gente estar limpio? Me refiero, en la carne ya lo sabemos muy bien, para evitar focos de contagio.
Pero ceremonialmente, ¿para qué? Yohanan 15:2. Vamos al Brit Hadashah, lo que nos enseña nuestro amado Yeshua Mashiach al respecto de la purificación o de la limpieza. Yohanan 15:2. ¿Qué es lo que nos enseña nuestro amado Yeshua Mashiach? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Sí lo leyeron ahí? Lo limpiará. ¿Para qué el Eterno le place estar limpiando y purificando y mandando a su pueblo que se limpie y se purifique? ¿Para qué? Ahí dice, para que lleve más fruto. Imagínense ustedes dos condiciones de personas. Una, ya sabe que es Shabbat, se va a reunir en la sinagoga, y antes de llegar a la sinagoga le dice su abuelita: mijita, dime abuelita, acompáñame por favor porque tengo que encenderle las velas a mis santitos. Y entonces le dice la mujer: sí, abuelita, te acompaño, apóyate, no te vayas a caer. Y ahí va, y como el mismo Namán le dijo: solamente en esto me perdone. Si mi amo va al entrar a ofrecer a la casa de sus dioses, se tiene que inclinar y yo me inclino. Solamente en esto me perdone. Y ahí va con la abuelita. La lleva la abuelita y la abuelita agarra y enciende las veladoras, y esta mujer que es temerosa del Eterno empieza a ver sus veladoras, casi se le cierran los ojos para no ver, pero inmediatamente cuando entró en ese cuarto lleno de veladoras empezó a experimentar algo que no se puede describir verbalmente, pero que lo sintió en el cuerpo. Va, abuelita, ya las prendiste, sí, la regresa, la lleva a la cama, la acuesta a la abuelita, abuelita ya me voy, le da su beso en la frente, se despide, agarra su vehículo, se viene a la sinagoga y empieza la tefilá, la oración. Segundo caso, esa misma mujer se levanta y va a asistir a la sinagoga. Se levantó, agarró el sidur de Beda Derech, aleluya, en su parte en español, transliterada y en hebreo, comenzó agradeciendo al Eterno por su vida, comenzó a agradecer al Eterno por los ojos, por todo lo que tenemos ahí, y llegó a la sinagoga y comenzó comunitariamente con la tefila. ¿Cuál es la diferencia entre la misma mujer y acompañando previamente a su abuelita o viniendo dispuesta para la tefila? ¿Cuál es la diferencia, amados? ¿Cuál es la diferencia? Llegó en el segundo caso como mantequilla, directo a la presencia del Eterno porque venía completamente preparada. La segunda, pues ya venía obstaculizada de tal manera que comenzaron por allá con la Teilim 92 y comenzó olvidándose el tono, ¿no? Y cuando estaba cantando no sentía nada bonito, ni decía mismo Shir. ¿Y qué es eso? O sea, no le provocaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no venía preparada para entrar precisamente a la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Yeshua dice: a todo aquel que lleva fruto, lo voy a limpiar. De tal manera que la gente, de alguna manera, tiene dos alternativas: estar delante de la presencia, de alguna manera, estando en un estado de limpieza, o bien en un estado que le impide precisamente llegar ante la presencia del Eterno. Así es que en la medida que nos limpiemos seremos útiles al Eterno. Ezequiel 44:23. Los sacerdotes, como ya lo veíamos en la Perashá Shavua, eran los primeros que debían de aprender esto que les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían que enseñar. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Les pregunto yo, si los sacerdotes son las personas designadas por el Eterno, los Kohanim son las personas designadas por el Eterno para servirle, y son los primeros que tienen que aprender a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo,
entre lo profano de lo santo, les pregunto yo, ¿todos los demás no deberíamos estar aprendiendo lo mismo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ellos enseñarían al pueblo y nosotros somos parte del pueblo del Eterno. Así es que es elemental ejercitarnos en pureza. La vez pasada yo les decía algo. Yo les decía, y les ponía un ejemplo muy burdo. Les decía, bueno, ¿cómo pueden identificar que ese animal que está ahí es un perro? Porque ladra, porque mueve la cola, ¿por qué más? Porque saca la lengua, ¿por qué más? Porque tiene ciertas características ese animal que lo hacen ser perro. Y a pesar de que esto parece un ejemplo malo, ojo, nosotros somos santos y como tal debemos de ejercitarnos ¿en qué? En la santidad, en la pureza y todo lo que no va acorde con lo puro, con lo limpio, con lo bueno, pues obviamente no es propio de nosotros. De ahí que dice el libro de Levítico 11:47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ojo, a la gente que es del Eterno, el Eterno le dice, tú vístete con modestia, mujer. Tú habla con prudencia, mujer. Pero no nada más su Dios, o en este caso para nosotros, nuestro Elohim, no nada más nos dice cómo hablar, cómo vestirnos, sino también nos dice qué comer. ¿Estamos de acuerdo? Cómo conducirnos, cómo hacer negocio, cómo servirle al Eterno. Nuestra vida está regulada por absolutamente todo lo que el Eterno quiere de nosotros. De tal manera que entonces, hasta la comida, sí, hasta la comida. Y por ahí podrían decir algunos, pero es que acaso no en el Brit Hadashah, en una visión que tuvo Kefá, que le bajaron unos lienzos y le dijeron, aquí están los animales inmundos, Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué acaso con ellos no nos está enseñando la Escritura que ya todo lo podemos comer? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Pedro nunca comió. Porque una visión no se come. Porque una visión tiene un objetivo de enseñanza, tiene un propósito, y el propósito lo establece muy claramente Kefá. Se para enfrente de gentiles y les dice, el Eterno me ha enseñado a mí que ya no llame yo inmundos. ¿A quiénes? A estos hombres y mujeres que no siendo parte del pueblo, ahora el Eterno les da la posibilidad de ser parte del pueblo. Pero por supuesto que la ignorancia ha llevado a que la gente que cree o que dice creer en la Escritura y se dice ser santos, se jamban a un animal inmundo. Gente que dice ser santa, no le importa agarrar un chorizo compuesto de pura porquería y comérselo. ¿Por qué no? ¿Por qué se lo pueden comer? Porque seguramente su Dios no les prohíbe. Pero nosotros que creemos en la Escritura, a nosotros sí nos los prohíbe. ¿Verdad? Así es que muy claramente Levítico 20:25 dice, por tanto, ustedes harán diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminarán sus personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, lo cual os he apartado como inmundos. Deuteronomio 14:20, toda ave limpia podrán comer. ¿Por qué? El Eterno es uno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso lo predica todas aquellas corrientes que dicen creer en la Escritura, pero que en sus prácticas distan mucho de ella. Para terminar, Ezequiel capítulo 22, verso 26. Ezequiel 22, 26. Y Ezequiel 22, 26. Mucha gente pudiera enseñar y por lo tanto creer que esto que estoy enseñando no tiene sentido de actualidad. Sin embargo, debemos reflexionar en que esto fue algo que el Eterno, lo que vamos a leer, les reprochó a su pueblo y desde luego principalmente a sus Kohanim.
Por lo que el siguiente versículo que vamos a leer, por favor tomen mucha nota. Ezequiel 22:26. Sus Kohanim, sus sacerdotes, violaron ¿qué? Mi Torah. Inciso o punto número 1, ¿qué características tienen? Violaron su Torah. O sea, esto es, sus mandamientos, su voluntad, su instrucción que está plasmada ¿en dónde? En la Escritura. 2, dice ahí, y contaminaron mis santuarios. 3, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. 4, no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. 5, mis días de Shabbat apartaron sus ojos. 6, y yo, dice ahí, he sido profanado en medio de ellos. Punto número 1, violaron su ley. Punto número 2, contaminaron su santuario. Punto número 3, no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Punto número 4, no distinguieron entre lo impuro y lo puro. Punto número 5, su Shabbat apartaron sus ojos. Punto número 6, por lo anterior, el Eterno fue profanado. Y si yo cuando estaba escribiendo esto, les pedí a todos aquellos a los cuales les llegaba la perashá, y les dije, por favor, palomea aquellas cosas que sí haces. Paloméalas. Paloméalas. ¿Acaso lo que está escrito en la Torah lo violas? Vas a una congregación o a una denominación en que dicen, ay no, es que esto ya no es para estos días, es para otros. Ojo, si tú tomas a contentillo la Escritura, pero eso sí, los diezmos sí lo tomas. Pero el separar los animales, eso no, porque eso es para los judíos. El diezmo sí, pero si no soy judío, ¿qué importa? De todos modos diezma, es importante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Violaron su Torah, yo les decía, palomele. Y con esto nos damos sencillamente cuenta de una cosa, quiénes son hijos y quiénes no lo son. Porque ojo, él me lo decía y cuando me lo dijo, realmente me impacté muchísimo con su reflexión. Y él me decía, es que creíamos que estábamos en un pacto. Pero con el conocimiento me he dado cuenta que he firmado un pacto que no es válido. ¿Por qué? Porque lo que yo creía no es lo que era. El Dios en el cual yo creía no es el Elohim de la Escritura. El Mesías en el cual yo creía no es el Mesías de la Escritura. ¿Verdad? Porque el Dios en el cual la gente firma es un Dios que ya puede comer de todo. El Dios que la gente firma ya cambió su sábado para el domingo. El Dios que la gente conoce hasta Navidad celebra. Y así como yo les puedo... es más, hasta en las congregaciones vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Verdad? ¿Hacen diferencia entre lo santo y lo profano? ¿No distinguen entre lo impuro y lo puro? Y además, nos reunimos en domingo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Pues porque ese es el día que el Eterno designó. ¿En dónde? Pues es que ese día resucitó Yeshua. Como si eso fuera verdad. Así es que yo les decía, palomele. Y si le palomean ahí, o le tachan lo que hacen y lo que no hacen, yo les pregunto es, ¿de 6? ¿Cómo salieron? ¿Reprobados o aprobados? Desde la sinagoga Beth-Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación, les saludamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Aleichem.